Hola chicos, buenas tardes. Hola, maestra. Buenas tardes. Acuérdenme si alcancé a ver lógica difusa. No, nos dijo que lo íbamos a ver después porque era muy extenso. Complejo. Ok. Sí, es muy complejo. Me quedo entonces, según yo, aquí en esta parte de la tasa de generación que se queda origen, donde habíamos analizado pues que el controlador, en este caso robots, es una computadora que ejecuta las órdenes de un programa y las envía al manipulador para que realice los movimientos necesarios. Esta generación que ya empiezan a ser un poco más complejos, esta generación de robots, ya incluso tienen la capacidad para planificar de forma automática las tareas que tienen que hacer. Obviamente también son adaptables a diferentes entornos, que también es otra cosa que tienen este tipo de robots, y tienen una capacidad de reprogramarse a sí mismos, basados obviamente en la información que tienen, en el control, en el controlador, que es la entrada, la retroalimentación y la salida. Y se acuerdan que les dije, bueno, en el caso, por ejemplo, de tu lavadora, que es la lavadora es un robot manipulador, una de primera generación, no tiene la capacidad de analizar. Lo más inteligente que puede llegar a hacer es ver la cantidad de ropa que arrojaste para saber la cantidad de agua en el proceso de lavado que va a iniciar. Pero no tiene la capacidad. Si tuviera la capacidad de poseer sensores, muy probablemente pudiera llegar a medir el nivel de suciedad de la ropa. Sobre el nivel de suciedad de la ropa, pues ellas mismas a su vez pueden reprogramar. Si el ciclo normal de lavado, pensemos que fuera de 50 minutos a una temperatura media o con agua fría, muy probablemente la computadora pueda tomar la decisión en esto de programarse a sí mismo basado en la información que proporcionan los sensores, y en este caso la entrada, que es la suciedad de la ropa, pues lo puede medir para saber si puede extender o debe de extender el periodo de lavado 20 minutos adicionales, o tiene que lavar con agua a alta temperatura, etcétera, ¿no? O sea, puede considerar N cantidad de cosas, en teoría, pero no lo hacen. Esto ya corresponde a unos robots más sofisticados. Ya dijimos que aparte, obviamente se califican como inteligentes, utilizan redes neuronales. Ya vimos el concepto de la red neuronal, que es el mismo concepto que tienen las redes neuronales en nuestro cerebro, donde pues una neurona busca conectarse con un grupo de neuronas y formar precisamente una red neuronal, que es básicamente lo que nos distingue a nosotros. Bueno, no me acuerdo si alcancé a ver esta parte, lo veo rápido, donde decíamos entonces, desde el origen de la inteligencia artificial como disciplina hasta nuestros días, se ha especulado sobre la posibilidad de que las máquinas sean capaces de replicar comportamientos humanos, tales como el lenguaje, creatividad o las emociones. El test de Turing, por ejemplo, que es uno de los tests que se aplican precisamente, en donde básicamente lo que hacen en el test de Turing es poner a un juez o jueces, o puede ser uno o varios, obviamente que van a analizar a un ente inteligente. No tienen que saber, los seres humanos, esos jueces, no tienen que saber que están analizando un ente inteligente. Ellos presuponen que están analizando a un ser humano, y hacen preguntas, inician una conversación en cuartos, digamos, separados, donde el juez no sabe que está hablando con una máquina. El chiste es que tiene que evaluar la forma en las respuestas. La parte esencial es evaluar la forma en cómo responde ese ente inteligente, y
cómo, por ejemplo, resuelve la conversación de forma bidireccional, como cualquier otro ser humano cuando estás platicando de algún asunto X, entonces hay una conversación bidireccional y respuestas que son acertadas. Aquí la parte importante es saber si esas respuestas o esa conversación no fue previamente programada. O sea, si el ente inteligente no está previamente programado para responder eso. Si está previamente programado para dar tales o tales o tales o tales o tales respuestas, pues entonces no es un ente inteligente. Entonces no lo podemos calificar como en la quinta generación. Hasta ahorita la robot más sofisticada que podemos encontrar que es Sofía, o podemos encontrar por ahí a Simo, pues básicamente todo lo que hacen, todas sus respuestas, toda su plática, toda su conversación, lo basan básicamente en la forma de su programación. No tienen esa espontaneidad, que es lo que distingue a un ente inteligente. Todo está, lo único más avanzado que puede llegar a tener Sofía es que tiene un reconocimiento, obviamente tiene un reconocimiento facial, y por medio de ese reconocimiento facial y por su lenguaje de programación, pues puede reconocer si una persona está triste o si una persona está molesta o enojada, etcétera, ¿no? Que es a lo más que llega por el reconocimiento facial. No es porque ella tenga esa capacidad. También hay que hacer precisión en eso. Entonces, aunque en la actualidad podemos encontrar que hay muchos programas, por ejemplo, que han logrado superar el test de Turing, el éxito entonces de estos robots se basa en tratar, mediante su programación previa, de engañar a su interlocutor, que en este caso es el juez, de modo que no se puede decir que sean programas completamente inteligentes, sino que simplemente cumplen con la función para los que previamente fueron programados. No hay una conversación bidireccional, donde se están retroalimentando uno al otro, ¿no? Una bidireccional sería una retroalimentación uno al otro. Aunque no le encontremos, por ejemplo, el avance en la habilidad de las máquinas para mantener conversaciones con humanos, así como para interpretar sus preguntas y sus respuestas en el contexto de una conversación, se ha vuelto muy notorio. Es algo muy notorio. Vamos entonces ahora sí a la lógica difusa. Ya vemos que las redes neuronales artificiales buscan que funcione más o menos como nuestro cerebro, que es muy complejo también. Hemos de ser sinceros, el cerebro de los seres humanos es tan complejo que incluso ni los neurólogos que se la pasan estudiando una cantidad considerable de años el cerebro logran descifrar por qué de repente en el cerebro se presentan determinados comportamientos o determinadas enfermedades o determinados problemas, ¿no? O sea, es muy, muy complejo. Entonces, pues tratan de hacer que la quinta generación funcione como nuestro cerebro. Qué complicado. Para eso también hacen uso de la lógica difusa. Entonces, la lógica difusa que está más enfocada hacia el lenguaje, que también es algo que nosotros tenemos bastante complicado, ¿no? Somos ambiguos, tenemos palabras ambiguas, hay palabras que palabras que son vagas, o palabras que tienen un grado de incertidumbre, etcétera. Nosotros nos entendemos basados en la experiencia. Entonces, vamos a analizar qué es esto y cuál es su finalidad. La finalidad final, a fin de cuentas, es llegar a reglas. Hay que llegar a reglas, que es lo que se trata de hacer, ¿no? Para la quinta generación. Entonces, miren, el ser humano posee grandes habilidades para comunicar su experiencia empleando reglas lingüísticas vagas. De hecho, una palabra ambigua implica que esa misma palabra tiene significados diferentes para cada persona. Y hay muchas. La ética, por ejemplo, es una palabra ambigua. Hay una ética, un concepto de la ética para cada persona sobre el planeta Tierra.
sea, cada persona en el planeta Tierra tiene un concepto particular de la ética. Entonces, es una palabra muy ambigua, y como esas muchas. Hay palabras que no tienen fronteras bien definidas y cuando se quiere trasladar al código pueden resultar descripciones artificiales. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer por unos momentos que esta clase que estoy dando yo ahorita no es una clase de robótica, sino fuera una clase de cocina y de algo muy sencillo. Y les voy a dar una instrucción, porque les voy a enseñar a tostar pan. Y les voy a dar una instrucción. Les voy a decir, necesito que precalienten su horno, pónganlo a una temperatura de 150 grados centígrados, horno convencional, y déjenlo precalentado a 150 grados de temperatura por 10 minutos. Mientras su horno se está precalentando, necesito que tomes una bandeja donde vas a introducir pan y vas a tomar una barra de pan. Vas a tomar una barra de pan y vas a cortar 5 rebanadas medianas de pan. Las vas a colocar en tu bandeja. Una vez que hayan transcurrido los 10 minutos del precalentado, los vas a echar al horno y cuando adquieran una tonalidad marrón, tu pan tostado está listo. Fíjense las instrucciones que les di. Primera instrucción, les dije, precalienta, enciende tu horno a 150 grados de temperatura, precaliéntalo por 10 minutos. Toma una bandeja de pan para tu horno convencional, toma una barra de pan, esa rebanada de pan, corta 5 rebanadas de pan mediano y échalos en el horno y cuando queda una tonalidad marrón, ya está tu pan tostado. Hay una cosa, todas las demás cosas las va a poder hacer un robot. Hay 2 cosas que no va a entender. La primera es la tonalidad marrón. No puede ver una tonalidad marrón, jamás la va a poder ver, no reconocen patrones y nunca van a reconocer patrones, ni incluso la 5ª generación. Entonces no reconoce patrones. Pero se puede resolver, le puedes poner en su lenguaje de programación el tiempo, puedes medir el tiempo que se tardó el pan en adquirir una tonalidad marrón, ¿no? Y le puedes decir, pasados tanto tiempo después de que hayas echado las rebanadas de pan al horno, entonces ya lo debes apagar y lo debes de sacar. Eso está fácil, lo puedes trasladar a código, esa instrucción. La parte que está muy complicada es una medida, les di una medida, les di mediano, pequeño, mediano, grande. Es una palabra vaga o ambigua, donde tiene un significado diferente para cada persona. Es decir, imagina, por ejemplo, que Daniel corta sus rebanadas de pan y ahora sí que a ojo de buen cubero, Daniel dice, 5 rebanadas de pan mediano, pam, corta sus rebanadas de pan. Cuando Daniel me muestra sus rebanadas de pan, yo le digo, ay, Daniel, qué grandes tus rebanadas, no fueron medianas. Su mediano para mí representa grande. O su mediano para otra persona puede resultar pequeño. Es algo ambiguo. Esta descripción es ambigua. Y no se trata de que le digas al robot, considera un intervalo de tanto a tanto para clasificarlo como mediano, de tanto a tanto de centímetros para calificarlo como pequeño y de tantos a tantos centímetros para calificarlo como grande. No se trata de eso. Se trata de que el robot tenga que interpretar esa instrucción que tú le estás dando. Y qué complicado, qué complicado. Vamos a ver con otra palabra que es también vaga, que es precisamente el término de las distancias. Distancias, temperaturas, tenemos muchas distancias, temperaturas. De repente te dicen, hay una temperatura de 28 grados centígrados con sensación de 30 grados centígrados. Hay una temperatura de 12 grados centígrados con sensación de 10 grados centígrados, ¿no? Entonces, o sea, el frío, caliente, etcétera,
también tiene connotaciones diferentes para cada persona. Tu frío puede ser algo tibio para mí, o tu tibio puede ser algo muy caliente, o sea, hay muchas. Vamos a ver en el caso de las distancias. Entonces, les voy a dar también una instrucción y les voy a decir, califíquenme, van a ir a un lugar, a X lugar, y quiero que me califiquen en la distancia cerca, si donde se están estacionando caminan y el lugar el lugar a donde vas a ir se encuentra entre 1 y 2 metros de distancia. Califícalo dentro del término de la distancia cerca. Clasifícalo como medio si el lugar está entre 3 y 5 metros de distancia del lugar a donde te vas a estacionar. Ahora, clasifícamelo como lejos si está a más de 5 metros del lugar donde te estacionaste. Los seres humanos no estamos cargando una cinta milimétrica para medir milimétricamente y poderlo clasificar como cerca, medio y lejos. Lo que vamos a hacer y lo que solemos hacer los seres humanos, ahora sí como en el otro caso, a ojo de buen cubero, literalmente volteas y mides la distancia y a ojo de buen cubero la vas a clasificar como cerca, medio, lejos. El robot lo va a hacer con mucha mayor precisión que tú, mucha mayor precisión que tú. Ahora sí que ellos sí con una precisión milimétrica. Pero no vamos a encontrar un problema. Y el problema que tenemos son los intervalos discretos. ¿Qué pasaría donde yo llego al lugar y resulta que está de donde me estoy estacionando, el lugar se encuentra a 4.99 metros de distancia? A esa distancia, yo volteo a ver y digo, no, pues, todavía aplica, el robot diría, no, pues está todo todavía en el intervalo, está en el intervalo y obviamente se clasifica como medio. Para ti, ser humano, nuestra forma de razonamiento es muy diferente que la del robot. Para nosotros, ser humano, volteamos a ver el lugar y decimos, no manches, está lejos. ¿Cuál cerca? ¿Cuál medio? Está lejos. Lo clasifico como lejos. Eso es el problema con los intervalos discretos, también en la forma de precisamente, de ese lenguaje. Entonces, con esta representación, ¿qué ocurre cuando el lugar está a 4.99 metros del estacionamiento? Entonces, empleando estos intervalos, el ordenador lo representaría en el intervalo medio. Y si incrementamos unos pocos centímetros, es decir, a 5.2 metros, pues obviamente lo va a clasificar como lejos. Pero esto se puede mejorar creando intervalos más pequeños, pero el problema va a seguir siendo el mismo, el uso de intervalos discretos, esos intervalos muy chiquititos, ¿no? Comparado entonces con el modo de razonar de un humano, estos términos lingüísticos se deben corresponder con fronteras vagas. Una de las personas que miran la distancia de 4.99 metros estaría más asociado al término de lejos que de media distancia. Esa es en la realidad. Entonces vamos a analizar, ¿qué es entonces la lógica difusa? Bueno, la lógica difusa me va a proporcionar, o proporcionar en este caso a los robots, un mecanismo de inferencia que permite simular. Acuérdense que en la robótica simular o emular es válida cualquiera de las dos palabras. Simula o emula los procedimientos de razonamiento humano en sistemas basados en conocimiento. Es decir, la teoría entonces de la lógica difusa proporciona un marco matemático, en pocas palabras va a proporcionar un marco matemático que permite modelar la incertidumbre de los procesos cognitivos. Tenemos mucha incertidumbre en nuestros procesos cognitivos humanos, de forma que puede ser tratable por una computadora. La finalidad es que ese conocimiento difuso, esa lógica difusa, sirva. Obviamente la lógica va a generar conocimiento. La lógica difusa sirva para evitar la vaguedad y la incertidumbre del proceso, del pensamiento humano. Vamos a ver cómo quedaría. Miren, vamos a hacer una comparación entre la visión de la lógica clásica y la visión de la lógica difusa. Obviamente aplicado a un sistema
inteligente. Y le voy a dar una instrucción al robot. Le voy a decir al robot, califícame a todos los varones del SETI, califícamelos como altos. Fíjense, también este es otro término que tiene, es una palabra vaga, altura. La altura, ¿por qué? Porque pues, literalmente, pues tú ves a un hombre o una mujer de una estatura considerable y pues igual que en el caso de las distancias, pues no vas a sacar tu cinta de medir como para decir, déjame ver cuánto mide. Pues claro que no, tú nomás lo ves y dices, es alto, es alta. Entonces, otra vez, a ojo de buen cubero, así lo calificamos. Entonces, la altura. Le voy a decir, califícame a todos los varones de SETI como altos. Si miden, le voy a dar la instrucción, le digo, si miden 1.80 metros de altura. Esa es la instrucción que le voy a dar. 1.80 metros de estatura. Visión de la lógica clásica. 1 y 0. Código binario. Código binario. En un foco, en un código binario, un foco, entonces el 1, cuando el foco está encendido, representa el 1, cuando el foco está apagado, representa 0, ¿no? Esa sería la visión de la lógica clásica. Código binario, obviamente el 1 representa una afirmación, el 0 una negación. Afirma, niega, afirma, niega. ¿Cómo quedaría? Bueno, evidentemente en el 1 nos vamos a encontrar la clasificación y el ente inteligente va a hacer esto. Aquí. Y aquí en el 1, que es la afirmación, va a calificar a todos aquellos varones que se encuentre que tengan esa estatura de 1.80 metros, los va a calificar como alto. No mides 1.80 metros, el robot va a decir, no eres alto. Aquí el problema, igual que en el caso de las distancias, resulta que tenemos intervalos. Realmente nosotros los seres humanos tenemos intervalos. Yo veo a un varón de 1.79 metros, 1.78 metros, 1.75 metros, 1.70 metros, y para mí califica de alto. Pero en la lógica clásica, el robot negó. Mides 1.80, eres alto. No mides 1.80, no eres alto. También, si mides 1.81, no eres alto. O sea, todos los intervalos hacia arriba o los intervalos hacia abajo, pues simple y sencillamente los niega. En la visión de la lógica clásica es diferente. Nos vamos acercando un poco más al lenguaje. Al final de cuentas nos tenemos que ir hacia la quinta generación. Vamos en el camino de la quinta generación, y que es esa forma la forma de producción de razonamiento humano. Aquí el 1 y 0 ya no representa un código binario, ojo, en la visión de la lógica clásica ya no es un código binario, sino representa probabilidad, donde el 1 representa evidentemente el 0%. En la probabilidad estadística, siempre, por ejemplo, cuando tú estás hablando, por ejemplo, del 80%, siempre te lo tienes que llevar a decimales. Entonces, en ese mismo tenor, el 100% se divide entre 100% entre 100, y te resulta como 1. El 1 corresponde al 100%, es decir, la afirmación. En este caso, obviamente es la altura, ¿no? El 100% es la altura. ¿Cómo sería su curva? Fíjense, su curva sería en este tenor, así iría.
Quiere decir, fíjate que ya aquí consideró todos estos pequeños intervalos discretos, ya los consideró. Y entonces por aquí pudiéramos encontrarnos con 1.79 metros de alto, 1.78, 1.77, 1.75, 1.70 metros de altura. Lo que va a hacer el robot en esta visión, en esta dijimos afirma o niega, afirma o niega, afirma o niega, en esta visión no. En esta visión le va a dar un grado, le va a asignar un grado, se llama grado de pertenencia, o una probabilidad, si lo quieren entender mejor, como una probabilidad. Y va a decir, cuando mida un varón, va a decir, tú tienes, obviamente ese intervalo entre más se aproxime al 1, entre más pequeñito y se aproxime al 1, la probabilidad va a ser mucho mayor de ser verdadera la sentencia. Entonces aquí le va a asignar un grado de probabilidad y va a decir, tú tienes un 99% de probabilidad de ser alto, tienes un 98% de probabilidad de ser alto, tienes un 97% de probabilidad de ser alto, sucesivamente, va a asignar un grado de probabilidad, lo que significa que al menos ya no lo negó, ya lo consideró, hasta que entonces el ente inteligente tiene más información, puede entonces afirmar categóricamente si es esa expresión o esa orden que tú le diste es verdadera o es falsa. Pero mientras al menos no la niega, no es como la lógica clásica que la niega. Y fíjense, sistemas entonces de control difuso, que son una base de reglas. Aquí tengo los inputs y los outputs que van obviamente en el sistema. Obviamente esas entradas, esas salidas que pasan a través de un sistema, ya sabemos que hay una retroalimentación. Los sensores generalmente, o los robots más sofisticados, emprenden acciones basadas en el error, actúan en consecuencia del error, basados en esas reglas descriptivas y en su retroalimentación para ejecutar una salida o una operación, ¿no? Que sería el caso de la salida. ¿De qué forma? Fíjense, cuando yo estaba más chica, a ustedes ni les tocó, ni siquiera, yo creo que ni siquiera saben qué significa eso. Pero cuando yo estaba más chica, mi papá compró, fue la primera vez que tuvimos una computadora y era una Commodore 64. Una Commodore 64. Qué genial tener una computadora personal, una Commodore 64. Lenta la jodida hasta más no poder. No tiene ni idea lo lento que era, ni hasta para encenderla, y no podías hacer muchas tareas realmente con ella. O sea, estaba sumamente limitada, pero wow, tenías una computadora personal, como el 64. Y me acuerdo de un juego, había un juego que era el juego más burdo que se puedan imaginar, porque todas las cosas eran en blanco y negro, no tenía pantallas a color, es decir, muy limitada en todos los sentidos. Pero ese juego que estaba interesante, que de hecho lo han utilizado, dicho sea de paso, lo han utilizado, por ejemplo, para la forma de programación en sistemas más avanzados, en el lenguaje natural que utilizan para el caso de los robots y de esto de la lógica difusa. Ese juego tenía una pequeña como balsa, era como una balsa o una barquita chiquitita, donde había una especie como algo que parecía como un río, que ni parecía, pero se supone que era un río, en donde tenían que pasar al otro lado, no me acuerdo bien si tenías que pasar de 2 en 2. Entonces, estaban en un extremo, era un granjero, era una cabra, un lobo y una col. Entonces, no podías, cuando pasaba
por ejemplo, si pasaba solo el granjero, si pasaba con la col, pensamos que pasaba al otro lado del río a la col, dejaba acá a la cabra y al lobo, obviamente el lobo se comía a la cabra. Entonces, no podía pasar por ejemplo, al lobo, porque la cabra se comía la col. Y en el otro lado, el lobo se comía al granjero. O sea, era más o menos en términos semejantes. Bueno, a lo que voy precisamente es esta parte que estamos. Lo que vas a hacer es de que le vas a poner esas reglas descriptivas, le vas a poner un if, si, entonces, si, y las reglas, no, es decir, en el juego en particular, no pueden estar juntos la cabra y la col porque la cabra se come la col. No pueden estar juntos el lobo y la cabra porque el lobo se come a la cabra. No puede estar junto el lobo y el granjero porque el lobo se come al granjero, etcétera, ¿no? Entonces, tenías que ponerle las reglas, le vas a poner las reglas, sí, y obviamente dejas literalmente, una vez que le pusiste las reglas, literalmente le das la opción a la computadora o al robot para que él solo resuelva el enigma, para que vaya aprendiendo sobre esas reglas que le pusiste. Tú ya no interactúas, tú ya no le vas a decir, no, no está bien, no está mal. Lo único que hiciste es que le dijiste, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, resuélvelo. Esas son la base de las reglas en ese sistema. Es decir, en el proceso de fusificación, esa entrada es cuando le dijiste al robot, califícame de altos a todos los varones que miden 1.80 metros de altura. Ya le diste la regla. Bueno, esa entrada, esa regla esa orden que le estás diciendo, se va a ir, obviamente, a ese proceso de fusificación para hacer una interpretación de la orden que le estás diciendo, se va a ir al sistema, y obviamente en el sistema y de esa retroalimentación que va a tener en su forma de programación, se va hacia una salida, que en este caso una salida desfusificada, que sería, por ejemplo, asignarle un grado de probabilidad en los intervalos discretos. Le voy a asignar un grado de probabilidad. Tienes una probabilidad del 90% de ser alto, una probabilidad del 90 y algo por ciento de alto, etcétera. Y esa sería la salida, esa interpretación que hace de ese lenguaje o de esa instrucción básicamente que le diste. Entonces, la fusificación es un proceso de traducción para obtener la representación difusa a partir de los valores actuales o CRIPS, para lo cual utiliza las funciones de pertenencia. Pertenencia o grado de probabilidad, ¿eh? Las dos palabras también son correctas, le asigna un grado de pertenencia. O sea, ¿qué tanto pertenece al 100%? Entre más se acerque al 1, más certera es la frase o la instrucción que le estás dando. Entonces, la evaluación de reglas o inferencia difusa es la forma de producir respuestas numéricas difusas a partir de reglas lingüísticas aplicadas a los valores difusos de entrada. Desfusificación es un proceso de traducción que permite obtener un valor numérico representativo de todas las salidas a partir de la información difusa que produce la evaluación de reglas. Por ejemplo, miren, también dijimos que otra forma serían las temperaturas, también es otra forma de interpretación, muchas sería la interpretación. Entonces, los controladores difusos se describen por reglas if, si, entonces, o sea, si estas son la probabilidad de que ocurran estos eventos, tu respuesta puede ser esta o esta. Entonces, el if, then, para la cual entonces brindan una representación del conocimiento sencilla y comprensible. Si, por ejemplo, se están analizando líquidos potables, le podríamos incluso poner una clasificación, que se la vamos a poner más adelante, podemos poner una clasificación al 1,
en la fusificación, en la lógica difusa, le vamos a asignar el 1, le podemos asignar al agua potable, ¿no? O sea, más bien, al agua pura. El 1 representaría mi agua pura. Agua pura que significa agua totalmente libre de metales pesados, libre de microorganismos, libre de bacterias, libre de todo tipo de cosas. Agua pura, destilada, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso yo le puedo decir, analízame una serie de líquidos para que le puedas corresponder qué tanto se aproxima a ser agua pura, ¿no? O sea, analízame la cerveza, qué relación tiene la cerveza y qué porcentaje de grado de pertenencia tiene o de probabilidad tiene con respecto al agua pura. ¿Qué porcentaje representa? Le representa un refresco. ¿Qué porcentaje representa un jugo relacionado con el agua pura? ¿Qué porcentaje le representa, no sé, el ácido, pusieron por aquí ácido sulfúrico? O sea, le puedes dar N cantidad de condiciones y le vas a poner que considere como el 1 como agua pura para que el sistema pueda partir de esa representación y pueda hacer un análisis correspondiente. Otro, efectivamente, lo vamos a encontrar con los controladores difusos que se basan en definiciones lingüísticas del comportamiento de situaciones, es decir, es un diseño subjetivo, claro que es un diseño subjetivo. Y se definen diferentes conjuntos difusos para los diferentes valores que pueden aportar una variable lingüística. Fíjense, aquí está el caso de las velocidades. ¿Y por qué están interrelacionadas las velocidades? Porque precisamente en estos intervalos vamos a encontrar intervalos discretos, que ese intervalo discreto puede corresponder a una velocidad o a otra. Lo único que le vas a decir al ente inteligente es, califícamelo como velocidad baja, que es la v, si partimos en velocidad baja desde 0 kilómetros por hora hasta que el vehículo alcance 45 kilómetros por hora. Califica de velocidad poca, que es la P, si el vehículo está en 0 kilómetros por hora o llega a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Califica como velocidad media si el vehículo está en 45 kilómetros por hora y llega hasta 135 kilómetros por hora. En velocidad grande, si está en 90 kilómetros por hora, hasta 180 kilómetros por hora. Y califícame como velocidad elevada si el vehículo va a más de 135 kilómetros por hora. Aquí están los intervalos interrelacionados. Son esos intervalos pequeños. Fíjense, por ejemplo, partimos a partir de velocidad baja, que son de 0 a 45 kilómetros por hora, donde esa interrelación aquí, por ejemplo, aquí pudiéramos encontrarnos 44 kilómetros por hora o aquí pudiéramos encontrarnos 46 kilómetros por hora. Sobre eso, el ente inteligente lo va a poder clasificar como, en este caso, como 44 kilómetros por hora, todavía como velocidad baja o etcétera, ¿no? O sea, o lo puede incluso calificar dentro del concepto de velocidad poca. Depende de los intervalos y lo más que se pueda aproximar, sobre todo el 45, o lo que se pueda aproximar al 90. ¿Dudas, chicos? Sé que esto de la lógica difusa no está sencillo, es un poco complicado, pero dudas. De momento no. Bueno, yo entonces supongo que sí, fácil y claro. Ya no me voy a adelantar porque ya sería... Lo demás es seguir con la lógica difusa
y evidentemente vamos a poner por ahí un ejemplo para determinar si con esto califica como un método, le podemos poner un método probabilista, es decir, un método a través de la probabilidad, o califica como uno de fusificación. Si no tienen dudas, los veo entonces la próxima clase. Que tengan bonito día. Igual, maestra. Gracias, igual. Bye, chicos.